Bueno, como ya se ha hecho en las presentaciones, yo trabajo en la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Estratigrafía y Paleontología, y soy uno de los 38 miembros del Grupo Internacional sobre el Antropoceno, que tenemos un mandato de la Comisión Internacional de Estratigrafía para determinar, en primer lugar, si el Antropoceno tiene mérito como tiempo geológico, en segundo lugar, si lo tiene, en base a qué evidencias podríamos definir este tiempo geológico, en tercer lugar, cuándo empezaría, es decir, a partir de cuándo ponemos esa línea que nos mostraba el profesor Vera, que es característica de los tiempos geológicos, y por lo tanto tendríamos que elaborar un informe en el cual se incluya, entre otras cosas, una propuesta de estratotipo y algunos estratotipos auxiliares que complementarían la información de ese lugar ideal en el planeta donde se mostraran del modo más completo posible las características principales de este nuevo tiempo geológico. Esa es la labor que estamos realizando en este momento. Como luego mostraré, nos constituimos como grupo de trabajo en el año 2009. No somos un grupo de amigos en el sentido de que ahora sí lo somos, pero no nos constituimos como tal, sino somos un organismo oficial dentro de la Comisión Internacional de Estratigrafía. Por lo tanto, nos debemos a la Comisión Internacional, nos debemos a la comunidad geológica, y nuestro trabajo es, como decía el profesor Vera, responder a las críticas que se hacen dentro de la comunidad geológica y más allá. Creo que es un ejercicio sano en el sentido de que si pensamos cualquiera de los grandes paradigmas o grandes ideas científicas, ninguna ha pasado directamente a ser aceptada, sino que hay un debate dentro de la comunidad científica con una serie de propuestas de corrección y de críticas que mejoran, evidentemente, la creación del concepto y del nuevo paradigma, del nuevo tiempo geológico, que es lo que quiero mostrar a continuación. Bueno, dicho esto, uno de los temas ambientales que más preocupa social y científicamente en este momento es el del cambio climático. El cambio climático es uno de los grandes temas que están en los medios de comunicación y sobre el que todos estamos más o menos familiarizados. Lo que ocurre es que normalmente no se observa el cambio climático desde una perspectiva geológica, que es lo que intento mostrar en esta gráfica a diferentes escalas. Fijaos, por ejemplo, en la primera, que sería el lapso de más o menos 4.600 millones de años, toda la historia del planeta, y veis que la mayor parte del color que domina en ese enorme lapso de tiempo es de color rojizo, es decir, indicando un planeta de tipo invernadero, mientras que hay pequeños intervalos de color azul que indicarían una situación del planeta de tipo frigorífico, vamos a llamarlo así. Si vamos reduciendo la escala y nos centramos en el último eón, ahora nos sonará más familiar después de la introducción, la charla del profesor Vera, es decir, los últimos más o menos 600 millones de años, nos damos cuenta que sigue la misma tónica. La mayor parte de los últimos 600 millones de años el planeta ha estado en unas condiciones invernadero y luego unos pocos intervalos en unas condiciones, llamémosle, frigorífico. Si nos centramos en la última era, en la era cenozoica, aproximadamente 70 millones de años, últimos de nuestra historia, vemos que la primera mitad teníamos un planeta invernadero y la segunda mitad en la que nos encontramos tenemos un planeta frigorífico. Si nos centramos en el último periodo, los últimos 2,6 millones de años, vemos que fundamentalmente son condiciones frías y una serie de cambios climáticos muy numerosos, muy intensos, muy rápidos, que caracterizan justamente este lapso de tiempo más corto. El último ciclo climático, es decir, los últimos más o menos 60.000 años, vemos también que hay una variación climática muy importante dentro de unas condiciones generales más o menos frías. Y la última época, el Holoceno, que se caracteriza por unas condiciones interglaciares, es decir, cálidas dentro del Cuaternario, pero, digamos, frías dentro del esquema general climático de toda la historia de nuestro planeta, pues vemos que también hay una variabilidad, a pesar de que, como veis aquí, los últimos miles de años tienen una cierta estabilidad climática, que es la que ha permitido justamente una evolución cultural de los humanos que nos ha llevado hasta nuestros días, con las consecuencias que esto tiene. Bien, la crisis climática actual, si podemos sintetizarla de un modo gráfico y sencillo, sería lo que aparece ahí mostrando. Es decir, tenemos una serie de actividades humanas que liberan a la atmósfera CO2 como consecuencia de la explotación de los reservorios geológicos de hidrocarburos, de materias primas, que nosotros quemamos en la industria, veis, con los vehículos, la calefacción de los hogares, etcétera, etcétera, con la fabricación de cemento, y emitimos aproximadamente 8,9
gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, parte de las cuales son absorbidas por los sumideros oceánicos y por los sumideros terrestres, básicamente el fitoplancton y la vegetación terrestre. Aproximadamente la mitad de la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera cada año. Eso quiere decir que la otra mitad permanece en la atmósfera y enriquece el contenido en CO2 de la atmósfera. El CO2 es un poderoso gas de efecto invernadero y, por lo tanto, digamos que estamos tendiendo a unas condiciones de calentamiento global, como todos más o menos conocemos, tanto por la literatura científica como por los medios de comunicación. Sin embargo, el cambio climático, desde nuestro punto de vista, no es más que una de las manifestaciones de esos límites, lo que ahora se conoce como los límites planetarios, es decir, una serie de procesos que son característicos en nuestro planeta y de los cuales, de algunos tenemos información más o menos exhaustiva y de otros, en cambio, carecemos de información suficiente para poder categorizarlos siguiendo el modelo del semáforo, ¿no? Las condiciones en color verde dentro de un límite de seguridad, las condiciones amarillas en una zona de incertidumbre y las condiciones en rojo más allá de la incertidumbre en una zona que podríamos llamar de riesgo. Si vemos aquí el cambio climático, nos encontraríamos en la zona de incertidumbre, pero de algunos otros parámetros, por ejemplo, del agotamiento del ozono estratosférico, gracias al trabajo pionero del profesor Molina, que ha mencionado antes el profesor Vera, que hablaron justamente del problema del agujero de ozono y del papel de los clorofluorocarbonados, etcétera, que fueron prohibidos posteriormente por una serie de acuerdos internacionales, nos encontramos en la actualidad en una zona de clara seguridad con respecto a este parámetro. De algunos otros, como la carga de aerosoles atmosféricos o los nuevos productos, los nuevos materiales, sustancias, etcétera, que estamos generando de modo muy activo en la sociedad actual, no tenemos información suficiente como para poder categorizarlos siguiendo esta estructura. En cuanto a la acidificación del océano, por ejemplo, también se considera que nos encontramos dentro de la zona de seguridad, pero los flujos biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo, por ejemplo, nos encontramos claramente en una zona de riesgo, debido a la síntesis artificial de nitrógeno y de fósforo, sobre todo de nitrógeno, a partir del nitrógeno atmosférico, y la fabricación de abonos nitrogenados artificiales y el uso intensivo en la agricultura industrial de este tipo de abonos, que están introduciendo en la superficie terrestre y en los diferentes medios sedimentarios, como los llamamos los geólogos, o los ecosistemas, cantidades indeseadas de este tipo de elementos químicos. El uso de agua dulce también nos encontraríamos, afortunadamente, en la zona de seguridad, el cambio de usos de suelo, la destrucción de ecosistemas y su sustitución por antromas, es decir, por ecosistemas que están en gran parte influidos por los humanos, con eliminación de especies, con introducción de especies exóticas, etcétera. Nos encontraríamos en una zona de incertidumbre, la tasa de extinción de organismos consideramos que es muy superior en este momento a la velocidad de sustitución natural de especies en nuestro planeta, que conocemos a través del registro fósil, dentro del registro sedimentario, del registro geológico, y de hecho ya se habla de la sexta extinción. La diferencia es que no es una extinción natural, sino provocada por nuestra especie en este caso, pero como veis, este sería el cuadro, digamos, de los límites planetarios que llevaron en el año 2000 a Crutzen y a Stormer a definir, en un arrebato, en una reunión en el año 2000, según cuenta la leyenda, en una reunión en Cuernavaca, en México, a definir el concepto y la palabra de antropoceno. Esta es la primera publicación en la cual aparece oficialmente, aparece dentro de una publicación científica el término antropoceno, y es del año 2000, hace solamente 17 años. Y en ella, a pesar de que ninguno de los dos es geólogo, uno es químico, premio Nobel de Química, y el otro es paleolimnólogo, ya hablan del antropoceno no como un tiempo cultural, sino como un posible tiempo geológico, algo que luego dentro del grupo de trabajo de antropoceno hemos ido desarrollando posteriormente. Complementando la información del profesor Vera, si nos metemos en cualquier buscador de Internet, metimos en Google la palabra antropoceno en español o anthropocene en inglés, vemos que hay una enorme cantidad de citas. Si nos metemos en un buscador científico, como sería el de Web of Science, estos son los datos de ayer mismo, que me metí ayer para hacer este diagrama, porque es increíble cómo se van actualizando los números prácticamente todos los días. Vemos que desde el momento en el que se acuña el término, en el año 2000, hasta la actualidad, veis que hay un crecimiento exponencial en la cantidad de publicaciones que se hacen cada año utilizando esta palabra.
y este concepto y esta idea. Y veis también que la cantidad de citas de esos mismos trabajos también presenta un crecimiento exponencial. Con lo cual, lo que denota es un interés por el concepto mucho más allá del campo de la geología. Lo cual, creo, esto es una discusión también que podemos desarrollar luego, creo que son buenas noticias para nuestra ciencia. Porque digamos que estamos pasando del complejo de Patito Feo, de ser la ciencia menor dentro de lo que componen el abanico de las ciencias en nuestro planeta y en nuestro conocimiento científico, a ser una ciencia que de repente, y gracias, entre otras cosas, a la idea del antropoceno, se está generando interés más allá, tanto del campo científico como incluso de la sociedad, porque es un tema que en cierta parte es muy intuitivo y genera mucho interés porque está hablando de la geología nuestra, de la geología que nos rodea y de nuestro papel en el planeta. Evidentemente la idea no es nueva, es decir, no es que en el año 2000 alguien, estos dos iluminados, Stormer y Crutzen, se dieron cuenta de que los humanos estamos transformando el planeta. La idea, de hecho, es bastante vieja. De hecho, veis estas dos publicaciones, esta de 1864, de George Marsh, que fue un naturalista y político norteamericano, que ya en ese año, en 1864, publicó un libro que se titulaba, como veis ahí, El hombre y la naturaleza. Es decir, la geografía física modificada por la actividad humana, ya a mediados del siglo XIX. Y Stoppani, que fue un sacerdote, pero geólogo italiano, que publicó un curso de geología en 4 tomos, en su tomo número 2, en este mismo, ya definía una era antropozoica en el año 1873. Claro, ¿qué es lo que ocurre en el siglo XIX? Primero, que mucha gente no sabe ni leer ni escribir. Y segundo, que el modo de diseminar la información científica es muy limitada. Y entonces estas publicaciones son curiosidades, anécdotas científicas que no tuvieron una gran repercusión. El mérito de Crutzen y Stormer para definir el antropoceno, además de la propia palabra del nuevo cuño, está en que echaron la semilla en un momento en el que el campo ya estaba abonado. Es decir, ya en el año 2000, llevábamos aproximadamente 40 años, había una gran sensibilidad sobre el cambio ambiental. La mayor parte de la población del mundo era receptiva a la idea de que el planeta estaba cambiando, de que ya los veranos no son como antes, los inviernos no son como antes, los ecosistemas están contaminados, la calidad de vida, en fin, todas esas cosas que se oyen normalmente en los medios de comunicación. Por lo tanto, el mérito de Crutzen y Stormer está en dar lugar a una idea que germina rápidamente porque, desde el punto de vista social y desde el punto de vista científico, hay una sensibilidad muy grande hacia este nuevo paradigma o hacia este nuevo marco conceptual que sería el antropoceno. De hecho, veis aquí en el año 2008, el boletín interno de la Sociedad Geológica Norteamericana, que es una de las sociedades geológicas más importantes de nuestro planeta, ya dedica la portada de su número de febrero del 2008 a hacerse la pregunta de si vivimos ya en el antropoceno. Y hay una discusión bastante sesuda en ese número, 8 años después de que se acuñara el término, sobre el concepto. Pero es que incluso The Economist, la revista The Economist, una de las revistas estandarte de la economía capitalista en este momento, pues ya habla en su portada del año 2011 y da la bienvenida al antropoceno y relaciona este nuevo tiempo, posible nuevo tiempo geológico, con una serie de consecuencias económicas, sociales, etcétera, en nuestro planeta. Es decir, que aquí vemos claramente que la idea del antropoceno, lo que esto podría significar, trasciende con mucho el campo de la geología e incluso el campo científico. Bueno, en el año 2009 se constituye oficialmente el grupo de antropoceno. Esta es una fotografía de la última reunión que tuvimos en Oslo hace exactamente un año, en abril, para preparar el congreso, nuestras comunicaciones en el 35º Congreso Internacional de Geología en Ciudad del Cabo, donde presentamos un adelanto del informe que estamos elaborando y donde recibimos un nuevo mandato en el sentido de la búsqueda de un estratotipo, en el sentido que indicaba el profesor Vera, es decir, un lugar físico en el cual podamos observar en una secuencia geológica estos parámetros y estas características que definen el antropoceno y que voy a comentar a continuación. Bueno, si pasa, porque no sé, no le ha gustado esta diapositiva. Ahora,
Bueno, evidentemente esto no es un camino de rosas en el sentido de que no hay una unanimidad y una aceptación unánime a la idea de antropoceno dentro, ceñiéndonos estrictamente a la comunidad geológica. De hecho, hay eminentes geólogos que critican el concepto con mayor o menor razón, y aquí he puesto 3 ejemplos para mostrar justamente de por dónde van algunas de las críticas, y en sentido temporal, como nos gusta trabajar en geología, una de las primeras publicaciones fue esta, en el año 2012, como veis aquí, también en la revista de la Sociedad Geológica Norteamericana, en la cual los autores se preguntan si el antropoceno es un tema estratigráfico o es más bien cultura pop. Bueno, el título a mí me parece particularmente atractivo, yo también creo que es cultura pop, ¿por qué no? No es ningún desprestigio que una idea geológica entre dentro de lo que es la difusión popular de la geología o de cualquier concepto científico. Lo que ocurre es que los autores no lo interpretan exactamente así, sino ellos vienen a decir que los medios están haciendo mucho ruido sobre el antropoceno. Es decir, están hablando mucho del antropoceno y eso es algo a lo cual en la comunidad geológica no estamos acostumbrados. Normalmente a nadie le importa lo que hacemos en geología, excepto cuando buscamos petróleo o alguna otra cosa que puede ser fundamental, pero en general las discusiones geológicas son cosas de pedruscos que no le interesan a nadie, que hacen unos tíos bastante colgados, que están en universidades y en centros académicos como esta, y que bueno, en fin, lo pagamos entre todos con nuestros impuestos, pero no hablan de cosas interesantes. De hecho, no hay premio Nobel de Geología, no hay reconocimientos públicos de comunicación a la gente que trabajamos en geología, mientras que en física, en química, en medicina, etcétera, sí los hay. Por lo tanto, eso indica que, digamos de modo popular, la geología es una ciencia menor y algunos de nuestros colegas parece que han interiorizado ese pequeño complejo de Patito Feo. Y el artículo va por ahí, diciendo que estamos haciendo, o que están haciendo mucho ruido los medios sobre el antropoceno, y que en realidad, como sustancia geológica o científica, según ellos, hay poca. Bueno, este otro, Visconti, en una revista italiana, se hace la pregunta de si el antropoceno no es otra invención académica. Este es bastante más, permitidme la palabra, cabroncete, en el sentido de que dice una cosa que me parece un poco fea, y es la siguiente. Él dice que es otra invención académica para seguir pidiendo dinero a los organismos públicos. Es decir, hay una idea y entonces, bueno, se intenta mediáticamente amplificar la idea y para seguir pidiendo pasta al ministerio, a las universidades, a los centros, en fin, de financiación. Creo que es bastante cruel porque, evidentemente, la ciencia no se hace sin dinero, se hace a base de mucho esfuerzo, a veces pagado y a veces más o menos voluntario, y evidentemente este autor critica la idea de que es un término que se está poniendo de moda y entonces no hacemos más que pedir pasta para seguir trabajando en ello, aunque no nos lleve a ningún sitio. Bueno, yo sinceramente no creo que sea así, pero bueno, es una crítica que se hace. Y esta es una de las últimas críticas, está hecha por el que ha sido hasta ahora el presidente de la Comisión Internacional de Estratigrafía, es decir, el presidente del organismo que dio lugar a nuestro grupo de trabajo, y en el cual, también en la revista Geológica Norteamericana, se pregunta si la época antropoceno es una decisión científica o una declaración política. Ahí también hay una carga de profundidad, en el sentido de decir, claro, como esto, hay mucho debate en los medios de comunicación sobre las consecuencias políticas que tendría admitir que nuestra especie está alterando el planeta y sacando al planeta fuera de su variabilidad natural, que es lo que intentaré mostrar, que eso, más que ciencia, eso es política. Y entonces creo que la pregunta está hecha de modo tramposo, porque podría ser perfectamente la época antropoceno, decisión científica y declaración política. Esto es una de las críticas que se ha hecho también al cambio climático. Es decir, el cambio climático también se basa en una serie de evidencias científicas y evidentemente tiene unas consecuencias políticas, porque está hablando de nuestro papel, no del papel de los dinosaurios o de las algas cianofíceas, sino el papel de nuestra especie en el funcionamiento del planeta. Y evidentemente nos obliga a interrogarnos sobre lo que estamos haciendo. Y como somos animales morales, nos obliga a plantearnos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo regular, si lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, evidentemente tiene unas consecuencias políticas, pero esa no es la función de nuestro grupo de trabajo, que es una función estrictamente geológica, y esas consecuencias las analizarán disciplinas que tengan las herramientas para hacer este tipo de análisis, como la sociología u otras. Entonces, creo que la política es un poco tramposa y responde a una serie de líneas de crítica del antropoceno que con el tiempo se han ido clarificando, pero
una de las primeras críticas fue que, en realidad, lo veremos, el antropoceno empezó hace mucho. Empezó, por ejemplo, en el Neolítico. Y, por lo tanto, nos descarga de responsabilidad. Porque ese es un poco el quid de la cuestión sobre el tema, ¿no? Para no hacer nuestras grandes preguntas sobre el tema. Es decir, si lo empezaron nuestros antepasados neolíticos hace 6.000 años, pues bueno, nosotros continuamos esa trayectoria, pero no somos responsables, nos dejamos llevar en el tren. Cuando han visto que, bueno, parte de nuestro razonamiento no sitúa el inicio del antropoceno, no puede ser el antropoceno geológico puesto como inicio en el Neolítico, han pasado a la estrategia contraria, a decir, bueno, las evidencias en este momento son muy escasas y por lo tanto es un problema que deberíamos afrontar en el futuro, porque es dentro de 100, 200 o 500 años cuando se planteará el impacto humano, que va increciendo, cuando se planteará con más virulencia y por lo tanto donde veremos las evidencias de un modo mucho más claro. Por lo tanto, ahora es igual un poco pronto para hablar de esto. Es otra estrategia de escaquearse del tema, ¿no? Diciendo, bueno, que lo piensen nuestros descendientes dentro de 4, 5 o 6 generaciones o cuando fuere. No me hagáis pensar en esto, que no quiero asumir esta responsabilidad. Como evidentemente, y ahora mostraré, hay una serie de evidencias que nos obligan a plantearnos ya esta cuestión, pues el siguiente paso es desprestigiarlo desde el punto de vista científico y decir que se trata más de política que de ciencia. Y nosotros consideramos también que no es así. Bueno, este ha sido un poco el seguimiento de todas las estrategias que ha habido para atacar al concepto, es decir, para no centrarse en el tema, que es el quid de la cuestión, para no tratar el tema desde el punto de vista estrictamente geológico. Bueno, aquí tenemos un diagrama en el que aparece, bueno, el neógeno y el cuaternario, los dos últimos periodos en la historia de nuestro planeta, donde vemos el inicio del cuaternario hace más o menos redondando, 2,6 millones de años, y donde vemos una serie de influencias humanas que van increciendo hasta la actualidad. El cuaternario se caracteriza por dos cuestiones particularmente importantes. En primer lugar, por el cambio climático, es decir, por muy frecuentes, muy rápidos y muy intensos cambios climáticos. Nuestro planeta oscila rápidamente desde unas condiciones frías a cálidas con una velocidad increíble para el registro geológico tal como lo conocemos en este momento. Esa es una de las principales características, el cambio en el cuaternario, muy rápido, muy intenso, muy frecuente. Y en segundo lugar, la aparición de los humanos, la aparición de distintas especies de humanos con un mayor nivel de sofisticación cultural hasta la actualidad, de modo que tenemos una capacidad técnica creciente para alterar, modificar, modelar el medio que nos rodea. Y eso es lo que intenta mostrar esta gráfica. Por ejemplo, la tecnología humana. Desde el momento en que aparecemos los humanos, somos animales tecnológicos y empezamos a crear herramientas. Al principio trabajamos con herramientas líticas, sílex, todos conocemos esas figuritas de las flechitas, las hachas, etc. Y hoy en día nuestras herramientas son estas. Elementos mucho más sofisticados, con muchos materiales que vienen de muchos sitios del planeta, cada uno de ellos, y con un grado de sofisticación muy grande. Pero entre esa pieza de sílex y este móvil hay una línea continua de transformación tecnológica, que es lo que intenta mostrar esta gráfica haciéndose más oscura hacia arriba. En segundo lugar, la migración humana. Somos animales migrantes, a partir de un origen de las distintas especies de humanos en África, que nos hemos ido moviendo por el planeta y colonizando prácticamente todos los lugares del planeta. Hoy tenemos desde bases científicas en zonas polares hasta poblaciones humanas permanentes en latitudes bajas. Y somos capaces de aclimatarnos, de adaptarnos a cualquier situación en la que podamos sacar algún rendimiento en el planeta, desde zonas muy desérticas a zonas muy frías, muy cálidas, etc. Por otra parte, las costumbres, digamos, humanas modernas en el sentido de las ciudades. Los humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos ido agrupándonos cada vez en concentraciones mayores. Y en este momento de la historia del planeta y de nuestra especie, más de la mitad de los humanos vivimos agrupados en grandes aglomeraciones urbanas, como la que nos encontramos hoy. Esto es desconocido en la historia de nuestro planeta. Aparte de ser muchos, somos ya aproximadamente 7.500 millones, más de la mitad de nosotros ya vivimos agrupados, apiñados, en algunas concentraciones puntuales a lo largo del planeta. Y eso tiene unas consecuencias que ahora veremos. Por otra parte, hay una transformación evidente, una domesticación, una alteración de especies de animales y plantas
que queremos que hagan lo que nosotros deseamos. Si queremos comer zanahorias, plantamos zanahorias cerca. Si queremos tener vacas para sacar leche o hacer queso, las tenemos cerca. Si nos cansamos de las vacas y de repente nos da por comer queso de cabra, pues sustituimos las vacas por cabras. Es decir, tenemos un control claro de otras especies y decidimos cuándo se reproducen, en qué número, dónde están, etcétera, etcétera. Por otra parte, la industrialización, es decir, una de las características de nuestra especie y de la situación actual es la de producir bienes, producir materiales en cantidades industriales, solemos decir, ¿no?, como adjetivo, en enormes números. Y hoy en día somos capaces de hacer cientos de millones de muñecas Barbie, o cientos de millones de botellas de Coca-Cola, o cientos de millones de clips, o de CDs, o de cualquier otro elemento que nos resulte familiar. Y que, por supuesto, va a pasar al registro sedimentario. Ya veremos si se preserva o no. Y por otra parte, el crecimiento humano. El crecimiento humano es exponencial. En este momento, lo veremos en una gráfica, hemos pasado rápidamente de los 7.000 millones y vamos en ascenso a una tasa de incremento humano como no habíamos conocido hasta ahora. Todo este conjunto de muchos humanos y muchas actividades y mucha utilización de energía, etcétera, etcétera, es el que nos lleva, lógicamente, a este nuevo tiempo geológico. Bien, ideas sobre el inicio del antropoceno hay bastantes. Como tiene que ser en ciencia, hay muchas ideas que intentan mostrar cuáles son sus puntos fuertes y quieren dar origen a una discusión para poder tratar el tema. Pero hay tres principales, que son las que aparecen aquí remarcadas con el cuadradito, que sitúan tres hitos en ese proceso, en ese continuo que veíamos en la gráfica anterior. Aquí tenemos una, en fin, no esta escala, pero una gráfica en la cual mostramos desde el inicio de los tiempos geológicos. Vemos que la mayor parte de la historia de nuestro planeta, el planeta ha vivido sin humanos. Y aparecemos aproximadamente, por poner una cifra, hace 2 millones de años, y a partir de entonces empezamos a dejar una huella, como cualquier organismo. Es decir, todos los organismos que aparecen en nuestro planeta dejan más o menos huellas que podemos encontrar en el registro fósil. Algunos más intensas, otros menos intensas, y otros no las dejan, pero bueno, y nunca sabremos si estuvieron o no estuvieron ahí. Pero digamos que en este crescendo de influencia humana vemos que el primer peldaño lo constituye la revolución neolítica. Es decir, ese momento en el que empezamos a domesticar animales y plantas. El segundo peldaño, que es el original en la definición del antropoceno, sería el de la revolución industrial, aproximadamente a finales del siglo XVIII. Y el tercer peldaño, como comentaba el profesor Vera, sería el de la gran aceleración, lo que ocurre desde mediados del siglo XX, donde vemos que esta huella humana, que este impacto humano, se acelera, se incrementa, se intensifica de un modo desconocido hasta la actualidad. Bien, pero las tres no pueden ser válidas desde el punto de vista geológico. Solo hay una que cumple los preceptos que nos obliga la estratigrafía como disciplina para poder aceptar un nuevo tiempo geológico. Muy brevemente. La neolitización, la domesticación de animales y plantas. Veis aquí en este gráfico una serie de núcleos independientes, no conectados entre sí y además temporalmente dispersos, de neolitización. Veis, por ejemplo, que en Oriente Medio comienza el Neolítico hace aproximadamente 9.000, 10.000 años. Ese es el centro del cual procede nuestra agricultura y nuestra ganadería, que tardó aproximadamente más de 3.000, 4.000 años en llegar hasta el otro lado del Mediterráneo. Veis que hay otro centro de neolitización hace 9.000 años en China, después hay otro independiente hace 5.000 años en mismo China, 5.000 en la África subsahariana, 4.000 cerca del Golfo de Guinea, 4.000 en la zona andina, 4.000 en México. Es decir, el Neolítico no puede ser la base del Antropoceno porque no es, en primer lugar, sincrónico, es decir, todo el planeta tiene que entrar simultáneamente en cualquier nuevo tiempo geológico, sea una era, sea un eón, sea un piso o sea un periodo. No puede ser que una parte del planeta viva en el Jurásico y otros ya estén en el Cretácico. Eso no es aceptable dentro de la geología. Por lo tanto, el Neolítico y ese diacronismo que hay aquí no puede ser aceptable desde el punto de vista geológico. El Neolítico es una fase cultural dentro de la evolución cultural humana, pero no es una fase geológica. Y además, hay zonas del planeta que no vivieron la cultura neolítica. Es decir, el Neolítico no se extendió globalmente, aunque sea de modo diacrónico. Por lo tanto, el Neolítico no sirve, desde el punto de vista geológico, para definir el inicio del Antropoceno. Algo parecido pasa con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se inicia a finales del siglo XVIII con la invención de la máquina de vapor aquí, en Gran Bretaña, concretamente
más o menos por poner un sitio, la ciudad de Londres. Y a partir de ahí se difunde como una mancha de aceite desde ese centro por el resto de Europa e incluso por el otro lado del Atlántico, etc. Veis que, por ejemplo, a nosotros nos llega, en el norte, nos llega aproximadamente en el último cuarto del siglo XIX, en el resto de la península llega un poquito más tarde, etc. Y en este momento, por ejemplo, los dos países que representan a la revolución industrial son China e India, que son los grandes productores de bienes y servicios en el planeta. Es decir, ellos se encuentran en plena revolución industrial. Los demás parece un poco pedante, nos encontramos ya en la fase postindustrial de la sociedad, ¿no? Es decir, aquí también hay un diacronismo. A pesar de que sea de grado más bajo, mientras antes estábamos hablando de miles de años, aquí estamos hablando de cientos de años. Claro, en términos geológicos, si nosotros contamos a nuestros estudiantes el primer día de clase que la unidad del tiempo en geología es el millón de años, pues esto se queda muy corto y uno dice, bueno, pero en las rocas no se va a notar nada. Ya, pero lo que es exigible en el Jurásico también es exigible en el Holoceno o en el Antropoceno. Como vivimos en una fase en la cual podemos medir incluso instrumentalmente los procesos, se nos exige una globalidad y una sincronicidad de un nivel desconocido hacia atrás en el tiempo geológico. Pero tenemos que cumplir ese precepto. Lo que es importante es que para definir el Antropoceno no estamos pidiendo nuevas reglas o nuevos conceptos que tenemos que generar para que la geología pueda interpretar el Antropoceno. Usamos la misma terminología, los mismos mecanismos que se utilizan para definir cualquier tiempo geológico. Bien, esta es la gráfica que explica en qué consiste la gran aceleración. Como veis, aquí, esto es una publicación del 2015, aunque inicialmente las gráficas fueron actualizadas ese año, pero fueron emitidas por primera vez en el 2011. ¿Veis? Voy un poco rápido, siempre pienso que voy a ir más rápido de lo que en realidad, me parece que me enrollo mucho. Vemos a la izquierda, en color naranja, lo que se llaman las tendencias socioeconómicas. Es decir, por ejemplo, el crecimiento de la población humana, el Producto Interior Bruto, la utilización de energía primaria, el consumo de fertilizantes, la población urbana, el uso de agua, etc. Y a la derecha, la respuesta del sistema Tierra a ese impacto humano. Por ejemplo, pues la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, de óxido de nitrógeno, de metano, la destrucción de ozono estratosférico, la acidificación de los océanos, etc. Bien, sin entrar en detalles. Si nos damos cuenta, todas las gráficas son muy similares. Todas muestran una curva exponencial que se dispara a partir de una línea vertical que marca el año, más o menos, 1950. Con lo cual, algo muy importante, muy gordo, muy intenso, pasa a mediados del siglo XX. Y es lo que denominan Stephen y colaboradores la gran aceleración. Es decir, ¿cuál es la propuesta del Antropoceno desde el punto de vista geológico? La propuesta es no que el Antropoceno es el tiempo de la huella humana, porque evidentemente no lo es. Los humanos aparecemos en el Pleistoceno y desde entonces dejamos huella humana, y algunos en sentido literal. Sino es el momento en el que los humanos somos capaces de transformar el planeta y de sacarlo de su variabilidad característica durante la época anterior, durante el Holoceno. Este es el quid de la cuestión. Según el grupo de Antropoceno, y según las publicaciones que vamos elaborando, y según el informe que haremos público en su momento, nuestro planeta no se encuentra dentro de la variabilidad típica del Holoceno, que ha caracterizado los últimos 11.700 años. Es decir, el Holoceno no es estático, pero tiene una variabilidad característica, un sobre, como aparece aquí, típica del Holoceno. Tampoco se encontraría fuera de esa variabilidad, pero digamos en la zona de cuenca de atracción, de modo que si paráramos los procesos humanos, el planeta la pelotita volvería otra vez a esa cuenca de variabilidad, que consideramos que estaba durante la revolución industrial e incluso durante el proceso de agricultura, bueno, lo que llamamos el neolítico que comentaba antes, sino que consideramos que a partir de mediados del siglo XX nuestro planeta está fuera de ese proceso. Es decir, ya no nos encontraríamos, según los procesos que voy a describir brevemente, dentro ni del Holoceno ni de la cuenca de atracción del Holoceno, sino fuera, en otra situación que está progresando rápidamente hacia otra cosa. De hecho, esta es la tabla de los tiempos geológicos, esta es la tabla de los que quiero acabar, perdonadme. La tabla de los tiempos geológicos se mostraba al profesor Vera, en castellano, esta es en inglés. Cada uno de esos colorcitos que hay ahí es un estado diferente dentro del planeta Tierra. Es decir, el planeta Tierra no es una entidad estática, sino que a lo largo del tiempo ha cambiado mucho, ha cambiado su biota,
ha cambiado la distribución de continentes y océanos, ha cambiado su clima, ha cambiado la composición de la atmósfera, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos cambios ha permitido definir un nuevo tiempo geológico, sea de mayor orden, como las eras, sea de orden más pequeño, como los periodos, o de orden incluso más pequeño, como las épocas. Pero, es decir, el cambio, sacar al planeta fuera del Holoceno y situarlo en otra cosa, no es una novedad para el planeta. Veis que se ha repetido muchísimas veces. Bueno, evidencias. Una de las evidencias más importantes que caracteriza a todos los materiales de edad antropocena, situando el límite del antropoceno a mediados del siglo XX, son los isótopos radiactivos. Todos los materiales de edad antropocena, estén en el fondo del océano, o estén en un jardín, o estén en una playa o en una marisma, tienen isótopos radiactivos artificiales o isótopos radioactivos naturales enriquecidos artificialmente por los humanos, particularmente a partir de las pruebas atómicas en la atmósfera. La primera, la bomba Trinity, el 17 de julio de 1945, una de las posibles fechas de inicio del antropoceno. Lo que ocurre es que desde ese 17 de julio de 1945 hasta la actualidad ha habido más de 500 explosiones atómicas en la atmósfera, ahora están prohibidas, sobre todo a partir del año 63. Con lo cual, esas 500, vamos a redondear, 500 pruebas atómicas en la atmósfera, ahora continúan, pero debajo tierra, como veis aquí, liberaron isótopos radioactivos, algunos naturales y otros artificiales, a la atmósfera. Circularon por la atmósfera terrestre y fueron precipitando a la superficie terrestre, enriqueciendo los sedimentos superficiales desde el año 1952 en cesio-137, que era desconocido en nuestro planeta, estroncio-90, plutonio-239, etcétera, etcétera. De modo que hay una distribución de esos isótopos radiactivos que están presentes desde el polo norte hasta el polo sur, pero no en la misma concentración. De hecho, los mínimos de concentración de isótopos radiactivos están en las zonas polares, en el Ecuador, y malas noticias para nosotros, el pico mayor está en las latitudes medias del hemisferio norte y otro pico de rango menor en latitudes medias del hemisferio sur. ¿Por qué tenemos tan mala suerte? Pues porque, como veis aquí, por estos puntos gordotes de color rojo, la mayor parte de las explosiones atómicas tuvieron lugar en el hemisferio norte. Y por lo tanto, la mayor concentración de isótopos radiactivos se encuentra en el hemisferio norte, a pesar de que estos, como veis, tienen una distribución global. Y estos se encuentran en los sedimentos, permiten datar los sedimentos y permiten señalar claramente los materiales antropocenos con respecto a los del Holoceno, que no contienen estos isótopos. Esta es una imagen con esos puntitos de luz, lo que decía antes. En esos puntitos de luz nos encontramos concentrados la mayor parte de la población mundial. Lo que ocurre es que las consecuencias de esa concentración son muy grandes, porque todas las personas, casi 4.000 millones de personas que estamos en esos puntitos de luz, estamos hiperconectados entre nosotros. En este momento creo que hay 6 o 7 dispositivos por cada habitante humano del planeta. 6 o 7 dispositivos conectados a Internet. De modo que cada vez que se inventa un material nuevo o se inventa un aparatito nuevo, todos los habitantes del planeta se enteran, teóricamente. Y cada vez que Apple saca un nuevo modelo de iPhone, o Samsung, como es este, voy a hacer un poco de publicidad, saca un nuevo modelo de móvil, se vende instantáneamente en todas las tiendas de esa marca el mismo día en todo el planeta. Y deja de venderse este modelo de móvil el mismo día en todas las tiendas del planeta, de modo que se comporta, este modelito, se comporta como un fósil de interés bioestratigráfico, lo que vemos en el registro fósil. Aparece de repente una especie, vive y se desarrolla durante un lapso temporal y desaparece, se extingue rápidamente del registro geológico. Es el mismo proceso, pero con una velocidad inusitada. Mientras esa aparición, desarrollo y extinción puede durar 100.000 años o 1.000.000, ¿esto cuánto dura? ¿Un año? Menos. Pero la idea, el proceso... Perdona, tengo que ejercer como moderador. Vale. Si no, sí. No da tiempo a la discusión. Abrevia, por favor. Vale. Bueno, más materiales, además de los isótopos radiactivos. Por ejemplo, el aluminio, el cemento o los plásticos son elementos que a partir de 1950 muestran un crecimiento exponencial en nuestro planeta. De hecho, en este momento se fabrica tanto plástico cada año como biomasa humana cada año. Es una barbaridad. Y esos son materiales susceptibles de acumularse y de preservarse en el registro geológico. Esta es la disponibilidad de plásticos y la concentración de microplásticos en los océanos. Veis que la mayor concentración de microplásticos se encuentra a latitudes medias, y los puntos negros son los plásticos que están disponibles para ser transportados al océano.
Probablemente el mayor productor de plásticos en este momento es Estados Unidos, pero como hay una gestión de reciclaje y de recogida de plásticos, ves que el puntito no es tan grande como el de China, donde esa gestión es más deficiente. Pero el plástico es un elemento, como veis aquí, con un interés estratigráfico muy importante, porque hay muchos tipos de plásticos, porque la mayor parte de los cuales se inventan a partir de 1950 o porque su producción se acelera a partir de 1950. Podemos hacer una estratigrafía de los plásticos, desde su origen hasta la actualidad, muy clara. Y podemos definir términos como el de tecnofósil, que sería un fósil de los que estamos acostumbrados a ver en el registro geológico, pero consecuencia de la tecnología humana. En este caso, la sexta extinción, la tasa de extinción de organismos, tanto de aves, mamíferos, reptiles, etcétera, etcétera, cómo se dispara a partir de la revolución industrial y del antropoceno. Bueno, la propuesta de que el antropoceno sea una época que suceda al Holoceno, el Holoceno se habría acabado y aparecería el antropoceno, la definición de los diferentes estratotipos, algunas de las divisiones del Holoceno que están ahora en discusión también dentro de la subcomisión de Cuaternario. Y una cosa importante que también adelantó el profesor Vera antes, si analizamos la duración temporal de las últimas 5 épocas, considerando el antropoceno dentro de ellas, vemos que la duración es progresivamente cada vez menor. Es decir, el Mioceno dura más que el Plioceno, que dura más que el Pleistoceno, que dura más que el Holoceno, que dura más que el Antropoceno. Es decir, cada vez parece que el tiempo geológico dura menos. Y esto, dices, es que esto es muy artificial, eso no puede ser así. Pero es que la tabla de los tiempos geológicos es artificial. Es probablemente la mayor construcción o uno de los grandes símbolos de la geología como ciencia, pero es una construcción que nos permite ordenar lo que vemos en el registro geológico y poder comunicarnos entre nosotros. Como el registro más reciente es el que tenemos más accesible, más en la superficie, con una mayor extensión geográfica y además con la mayor calidad, pues es lógico que los materiales más recientes tengan más subdivisiones, porque vemos más cosas en ellos, mucho más que en el arcaico, tal, que hay menos rocas y encima no tienen una calidad de información tan grande. Lo cual, ¿esto es artificial? Sí, pero la tabla es artificial. Y de hecho, si la hiciéramos ahora ex novo, sería distinta, porque la heredamos también desde los siglos XVII, XVIII, XIX, etcétera, etcétera. Bueno, materiales que son antrópicos pero no antropocenos. Un conchero mesolítico de Asturias es un material, un depósito antrópico. ¿Veis? Estas acumulaciones de moluscos, de ostras, de mejillones, etcétera. Es una acumulación humana, pero no es antropoceno, porque, como hemos visto, estas fases culturales no las experimentaron en todo el planeta y este tipo de sedimentos no hay a nivel global. La industrialización, esta es una foto barriendo para casa de la ría de Bilbao, una foto para que veáis el grado de industrialización de ese sitio, y geológicamente hay una señal en los sedimentos del estuario que marcan una serie de hitos de mayor impacto humano. Veis desde el principio de la industrialización a mediados del siglo XIX, a partir de 1950, con la desaparición de las especies vivas en el estuario, etcétera, etcétera. Pero lo que quería traer a colación es esto, hablando del espesor de los posibles materiales antropocenos. Este es un depósito geológico en la playa de Tunelboca, es un lugar de interés geológico dentro de la estrategia de geodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco, concretamente el número 96, y veis el contraste entre los materiales eocenos. Aquí atrás aparece el estratotipo del luteciense que mencionaba el profesor Vera, y veis que estos materiales son, en principio, blancos y además están verticales. Estos son negros y están horizontales. Hay dos cosas que son distintas. Bien, si nos fijamos con mucho detalle, ese es el espesor de los materiales antropocenos. En realidad son 12 metros, porque yo estoy en el límite entre la base, son gravas, que aproximadamente hay 5 metros aquí y aproximadamente 7 metros acá. Ahí tenemos un depósito de 12 metros de espesor, que está formado por 1 millón de toneladas de escorias de Altos Hornos. Este es un depósito natural, no es una escombrera, es un depósito de playa, de beach rock, de playa cementada, formado por materiales antrópicos. Es un depósito natural, solo que no es arena de la que estamos acostumbrados a tener debajo de la toalla, sino por escorias de Altos Hornos, bien de tamaño grava o bien de tamaño arena. Y ese depósito contiene una serie de tecnofósiles, por ejemplo, ladrillos refractarios de Altos Hornos que tienen una firma que se sabe de dónde han sido fabricados, algunos por la industria local, otros por una industria escocesa en Glenboig, que es un lugar que fabricó durante el siglo XIX y XX una gran cantidad de ladrillos, de distintos tipos de ladrillos cuyos modelos están aquí firmados, veis, W2, tal, y además plásticos. Fijaos, estos plásticos están introducidos dentro de una roca cementada, que es esta.
Eso contiene ese depósito. 12 metros, 1 millón de toneladas, un depósito natural, pero formado por materiales artificiales. En resumen, y ya acabo, el antropoceno no es el tiempo de la huella humana. Para eso tenemos el Holoceno y tenemos incluso el Pleistoceno. Sino el tiempo en el que los humanos tenemos la capacidad de haber sacado al planeta, o a gran parte de sus procesos, fuera de la variabilidad que caracterizaba el Holoceno. Por lo tanto, el planeta se encuentra en otra situación, ambiental, geológica, etcétera, que nos sitúa en otro de los cuadraditos de la tabla de los tiempos geológicos. Muchísimas gracias.